Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición que nos das en este sábado tan precioso, Señor, porque tu luz radiante todavía ilumina a nosotros mientras dure este día, dándonos así las bendiciones de Cristo a través de sus riquezas. Querido Dios, te rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe en este momento de estudio del mensaje de los tres ángeles en esta iglesia, la iglesia de la Alameda. Guíanos, Dios, que podamos comprender, entender, tener en claro, Señor, que durante este estudio, Señor, sea de decisiones, Señor, para cada alma que nos acompañan ahora y que también puedan, Señor, tomar decisiones, Señor, en familia, que también, Señor, si fuera posible, Padre amado, tus hijos que todavía no han venido, ellos también puedan unirse. Querido Dios, acompáñanos pues con tu bendición, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, me da gusto compartir este tema, empezando hoy con un nuevo tema que se llama Eventos y experiencias de los mensajes de los tres ángeles. La clase pasada, la clase antepasada, la primera clase hemos hecho un estudio acerca de escudriñamiento del corazón, porque era necesario para poder comprender lo que viene a ser ahora los eventos y experiencias en los mensajes de los tres ángeles. Sin entender el escudriñamiento del corazón, difícilmente se puede comprender las experiencias en los mensajes de los tres ángeles. Es por eso necesario haber hecho este primer tema, ¿no? Y hay mucha información de la que se puede estudiar acá, ahora en este tema, y yo quisiera que ustedes se concentren, porque el estudio que se va a hacer ahora es un estudio bastante meticuloso. Ustedes van a ver muchas citas del Espíritu de Profecía. Yo no voy a abarcar, de hecho, todos los tres mensajes. Solamente voy a tocar el mensaje del primero, del segundo y sus experiencias respectivas. Bien, entonces, estos tres mensajes lo tenemos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Lo tenemos en sus Biblias, vemos el texto. Muy bien, vamos a leer entonces. Dice, vi volar por el medio del cielo, ¿qué dice en la diapositiva? A otro ángel, ¿no? ¿Qué más dice? Que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 6 al 12. Ese es nuestro mensaje que nos identifica como adventistas del séptimo día, y está asociado con Apocalipsis 14. Abran a su Biblia, por favor, para que puedan ubicarse. Apocalipsis capítulo 14 está en la misma línea cronológica de Apocalipsis capítulo 10. Cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 14, por lo tanto, el versículo 6, entonces el ángel que aparece allí está cronológicamente al mismo tiempo del ángel que aparece en Apocalipsis capítulo 10, versículo 5. Y el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él,
y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, ¿no? Entonces, ambos tienen la misma función. Tienen la misma función de proclamar el mensaje final para este mundo, el mensaje tercer ángel. Daniel ha de representar prácticamente el símbolo del mundo, y ese ángel ha de representar simbólicamente a Jesús, dando el mensaje al mundo a través del mensaje del tercer ángel. Es por eso que dice ahí, en el libro de mensajes selectos, en el tomo 2, en la página 120, leemos: la cronología de los eventos de Apocalipsis 10 se determina aún más por el hecho de que este ángel es idéntico al primer ángel de Apocalipsis 14. Los puntos de identidad entre ellos se ven fácilmente. Ambos tienen un mensaje especial que proclamar. Fíjense ustedes, esta numeración, por si acaso, yo no lo he puesto, así vino la cita de Ellen White. Entonces, ambos tienen un mensaje especial que proclamar. Ambos pronuncian su proclamación en voz alta. Ambos usan un lenguaje similar, refiriéndose al gran Creador como el hacedor del cielo y la tierra, el mar y las cosas que están en ellos. Y 4 dice, ambos proclaman el tiempo, uno jurando que el tiempo no sería más, y el otro proclamando que la hora del juicio de Dios ha llegado. Pero el mensaje de Apocalipsis 14:6 ubica de este lado del comienzo del tiempo del fin. Es una proclamación de la hora del juicio venidero y por lo tanto debe tener su aplicación en la última generación. Así que estamos en el tiempo del fin desde 1844, nosotros estamos en el tiempo de fin, ¿cierto? Entonces, vayamos a los puntos importantes que nos muestra la siguiente diapositiva. ¿En qué año empezó el mensaje ¿en qué año fue el mensaje del primer ángel? ¿En qué año fue el mensaje del primer ángel? 1843. Ahí lo tenemos, ¿no? Yo no le estoy diciendo, la cita de Ellen White lo está diciendo claramente. El mensaje del primer ángel fue en 1843, por si acaso. ¿Y el mensaje de 1844 en qué año fue? El mensaje del segundo ángel, al revés. Y ahora estamos bajo la proclamación, dice, del tercer ángel. ¿En qué año fue la proclamación del tercer ángel? ¿Alguien sabe? De hecho, nos hemos olvidado de esto, pero lo vamos a ver en citas del Espíritu de Profecía. ¿En qué año fue la proclamación del tercer ángel? 1843, la proclamación del primero. 1844, la proclamación del segundo. Y 1888, la proclamación del tercer ángel. ¿Ok? 1888. Pero aún hay que seguir proclamando los tres mensajes, dice. A pesar de que ya se han proclamado estos mensajes, aún hay que seguir proclamando estos tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita a los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. Proféticamente tenemos que explicar a la gente acerca de cómo van en ese orden el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, ¿no es cierto?, a través de los eventos históricos. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. Entonces, hermanos, ustedes saben de que los mensajes que están aquí han sido proclamados por ángeles. Pero Apocalipsis 14, versículo 6, cuando dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel, ¿nos está hablando acerca de un ángel literal o es simbólico? ¿A quién se refiere cuando dice ángel entonces? A las personas, ¿verdad? Es por eso que la siguiente cita nos dice, eso está también en notas biográficas de Ellen White, en la página 470, dice lo siguiente: los ángeles son representados volando en medio del cielo mientras proclaman al mundo un mensaje de amonestación, un mensaje que tiene relación directa con la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie escucha la voz de estos ángeles,
porque son símbolos que representan ¿a quién? Al pueblo de Dios, que está trabajando en armonía con el universo del cielo, ¿no? Ahí lo tienen. Y la siguiente cita. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino ¿a quiénes? A los hombres. En la dirección de esta obra se ha empleado ángeles, santos, y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres, pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo a los siervos de Cristo en la tierra. Bien, entonces vayamos desde el primer comienzo de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, donde nos dice a nosotros el mensaje del primer ángel, ¿sí? Leamos el versículo 6, por favor. ¿Qué dice allí? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, ¿no? Y ahora da su mensaje, ¿no? Entonces, este es el primer ángel. Entonces, ¿quiénes son los que predicaron? El pueblo de Dios, ¿cierto? El remanente, el movimiento adventista. ¿En qué año fue que su predicación? Su predicación 1843, ¿verdad? Fue el mensaje del primer ángel. ¿Y qué fue lo que proclamó? El Evangelio eterno, ¿no es cierto? Y esa proclamación de ese Evangelio eterno es en realidad el mismo Evangelio que nosotros conocemos en la Biblia, el Evangelio de salvación, que es poder de Dios a todos los que creen, ¿verdad? Primeramente a los judíos y después también a los demás, a los griegos y a todo el mundo. Es ese Evangelio que tiene poder, que lo vemos nosotros en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como dice en el original, se revela de fe en fe. ¿Qué es lo que se revela? Revelar significa, apocalipsa, significa que se descorre, se da a conocer. ¿Qué cosa se da a conocer? La justicia de Dios, la justicia de Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, veamos lo que es el Evangelio eterno en la cita de Ellen White. Mensajes Selectos, tomo 2, página 132, dice lo siguiente, miren. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el Evangelio eterno, el mismo Evangelio que fue declarado en el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está en Génesis 3:15. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios. ¿A qué vino Cristo a este mundo? A presentar el carácter de Dios, tal como está representado en su santa ley. Entonces, ¿dónde está representado el carácter de Cristo? En la santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. El ángel que proclama el Evangelio eterno, proclama también la ley de Dios, porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley, mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Entonces, en conclusión, de acuerdo a esta cita, ¿qué vendría a ser ese Evangelio eterno? Conclusión aquí, resumen. El Evangelio eterno, a la siguiente cita, es la promesa de un Salvador, resumiendo todo, que revela el carácter de Dios en su ley e induce a los hombres a obedecer la ley para formar caracteres a su semejanza. Entonces, cuando nosotros vemos el Evangelio de esa manera, hermanos, entonces Satanás en realidad está muy furioso, porque sabe de que no es un Evangelio con solamente con conocimiento intelectual, no es un Evangelio con letra muerta, como se diría, es un Evangelio vivo, porque Cristo habita ¿en quién?
en el creyente, ¿verdad? Y así lo tenemos, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el libro de Gálatas, no está acá en la diapositiva, pero voy a pedir que ustedes lean en su Biblia. Cuando vemos, por ejemplo, el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 11, y el apóstol Pablo dice así acerca del Evangelio. Voy a algunos textos, por favor, y busquen en su Biblia para que vean el poder que tiene el Evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 11, ¿qué dice? Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por, ¿cómo lo aprendió? Por revelación de Jesucristo. Esto no está en la separata. Quisiera que ustedes lo busquen en su Biblia, porque ahí lo tenemos. En Gálatas capítulo 1, versículo 12 está. Abran sus Biblias. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que lo recibí por revelación de Jesucristo, entonces, ¿ustedes cómo se imaginan que recibió por revelación de Jesucristo? ¿Como un profeta? ¿Se imaginan ustedes cómo sería? Ahora, quiero que ustedes vayan a Gálatas para que vean el contexto. Más adelante, Gálatas capítulo 1, versículo 16, y verán a qué se refiere esta revelación. Gálatas 1, 16. Desde el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿para qué le llamó Dios? Revelar a su Hijo en mí. ¿Qué le parece? ¿De qué modo entonces Él recibió por revelación a Jesucristo? ¿Revelando a quién? A Cristo en Él. ¿Se dan cuenta? Es interesante. Para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Esa revelación, hermanos, entonces no fue en el sentido de una inspiración profética, sino se está refiriendo a una revelación de Cristo en Él. Y lo tenemos de esa manera porque cuando nosotros vemos más adelante en el libro de Colosenses, dos pasajes más por favor, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, de Colosenses, versículo 26 y 27. Ahí tenemos entonces nuevamente el Evangelio como el misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros. Vamos a verlo. Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. El misterio, dice ahí, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es esa riqueza? ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué dice allí? ¿Qué es? ¿Qué dice el misterio? Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. ¿Qué le parece esto? ¿Entiende la historia? ¿Entiende lo que está diciendo? Ahora, Pablo formaba discípulos y el propósito de Pablo era de que Cristo se revelase también dentro de cada persona. Y no terminaba su trabajo en Corintio, no terminaba su trabajo en Tesalónica, hasta que Cristo no esté formado en el creyente. Y esa es la razón por que Satanás perseguía a Pablo. Ustedes saben que cuando Pablo iba a predicar el Evangelio, no solamente tocaba la puerta para que le escuchen la palabra, sino que el problema por la cual él era perseguido y Satanás se hacía esa obra, era porque Pablo cuando predicaba tenía que a Cristo morando en él. Mire lo que dice Colosenses ahí mismo, capítulo 4, versículo 3 y 4. También lo tenemos en el 2, versículo 10. Así es. Y también Colosenses capítulo 4, versículo 3 y 4, noten lo que dice ahí, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra
puerta para la palabra. Así que, hermanos, hay que pedir oración para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Pero mira lo que dice. A fin de dar a conocer ¿qué? ¿Qué cosa iba a dar a conocer? ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Ya lo hemos visto en Colosenses 1, 27. Cristo en nosotros. Ahora, mira lo que dice luego el versículo 3 al final. Por el cual también estoy preso. La razón por que Satanás tenía en realidad furia era porque Cristo estaba en él. ¿Entiende la idea? Y cuando hablamos acerca del misterio, y hablamos la predicación del tiempo final, es porque Cristo tiene que estar en nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 10 entonces, que es la predicación del mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 10, Apocalipsis 10, versículo 7. Sí. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ¿qué pasará? El misterio de Dios será consumado, como él anunció a su siervo los profetas. Va más allá, hermanos. Es impresionante la obra que Dios hace en nosotros, la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y entonces, de esa manera, vemos pues que el Evangelio eterno es la promesa de un Salvador que revela el carácter de Dios en su ley e induce a los hombres a obedecer la ley para formar caracteres a su semejanza, ¿no? De manera que cuando usted predique este Evangelio eterno, en el tiempo final tendrá a Cristo revelándose plenamente en su vida y entonces estará en el mismo momento en el apogeo de la lluvia tardía. Voy a avanzar hacia el siguiente punto. Ahora estudiamos el Evangelio eterno, constituye tres mensajes importantes. El Evangelio eterno constituye los tres mensajes. Cuando hablamos acerca del Evangelio eterno, por lo tanto, en Apocalipsis 14, vamos a hablar acerca del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Veamos, por favor, y leamos la siguiente cita. Mensajes selectos, tomo 2, página 138, me pueden seguir con las separatas. ¿Qué dice ahí? Los mensajes de Apocalipsis 14 son los que servirán para probar al mundo. Constituyen, ¿qué cosa? El Evangelio eterno y deben hacerse resonar por todas partes. Entonces, pregunto, ¿quiénes constituyen el Evangelio eterno? Otra vez, los mensajes de Apocalipsis 14 son los que servirán para probar al mundo, constituyen el Evangelio eterno. ¿Quiénes constituyen el Evangelio eterno? Los mensajes de Apocalipsis 14. ¿Cuáles son los mensajes de Apocalipsis 14? Exacto. Entonces quiere decir que el mensaje de los tres ángeles constituyen el Evangelio eterno y el Evangelio eterno envuelve todo un conjunto que se llama primer ángel, segundo ángel y tercer ángel. ¿Entienden? Por lo tanto, el Evangelio eterno del versículo 6 es como el título, la presentación de los tres ángeles que vienen. Entonces, vemos pues que es así este Evangelio eterno. En Conflicto de los Siglos, en la página 357 dice, esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. ¿Dónde lo tenemos nosotros eso, hermanos? Apocalipsis 14, versículo 14. ¿Se dan cuenta el orden? Apocalipsis 14, 6 hasta llegar al 13, tenemos ahí, y especialmente ese 13, tenemos ahí nosotros lo que son los mensajes de tres ángeles, pero del versículo 14 tenemos la segunda venida de Cristo, ¿no? Eso es lo que está diciendo la sierva de Dios. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. La primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio.
¿Cuál anuncia la llegada del juicio? Las 3 amonestaciones. Y la siguiente ya viene la segunda venida, ¿no? El profeta vio un ángel volando por el medio del cielo, teniendo un evangelio eterno para anunciar a los que habitan sobre la tierra y a cada nación y tribu y lengua, y cielo y tierra, y el mar y la fuente de las aguas. Este mensaje es declarado parte del evangelio eterno. Así que, ¿cuál es parte del evangelio eterno? El mensaje del primer ángel. O sea, no está completo solamente con el primero, son los 3 mensajes constituyen el evangelio eterno. Lo mismo dice la cita que sigue, así que yo voy a pasar solamente a la siguiente parte, por favor. La cita siguiente, que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 404, también dice lo mismo, que el evangelio eterno en realidad constituye los 3. Y la gráfica sería la que sigue, una gráfica así semejante que no le he hecho en la pizarra. El evangelio eterno es pues Cristo mismo, la ley misma, y entonces el evangelio eterno constituye el mensaje de cada uno de los ángeles, de los 3 ángeles, de una manera individual. Muy bien. ¿Cómo se desarrolla el mensaje del tercer ángel? ¿Cómo se va desarrollando? Es como que fuera, hermanos, es como una onda en realidad, ¿no? Que se va completando. En realidad todo es el mensaje del tercer ángel. Pero miren lo que dice la cita. Yo voy a hacer un gráfico aquí en la pizarra para que ustedes lo puedan ver. Un poco más. Gracias. Entonces tenemos así, miren, el mensaje del primer ángel, ¿no? Mensaje del segundo ángel. Ahora escuchen, todo esto es el mensaje del tercer ángel. ¿Entienden la idea? Todo es el mensaje del tercer ángel. ¿Ya? Bueno, esto es por términos de la forma como se entiende en la realidad de la Biblia. Todo esto es el mensaje del tercer ángel. Solo que este es el comienzo del mensaje del tercer ángel. Y luego continúa desarrollándose el mensaje del tercer ángel, hasta que finalmente termina por completarse el mensaje del tercer ángel. Claro, son fases del mensaje del tercer ángel. ¿Entiende la idea? ¿Qué le parece? Ahora les explico. Miren lo que dice la sierva de Dios. Especial Testimonios, página 15, por favor. Especial Testimonios, página 15. Pasamos a la siguiente. Mientras os aferráis firmemente a la bandera de la verdad, proclamando la ley de Dios, recuerde que toda alma, que la fe de Jesús está relacionada con los mandamientos de Dios. Se representa al tercer ángel como volando por en medio del cielo. ¿Es cierto o no es cierto? Claro, si usted mira su Biblia, usted va a ver en Apocalipsis 14:6 que dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Pero usted diría, no, pero este es el primer ángel. No es el tercero. ¿Por qué el tercero? Es un desarrollo. Miren luego lo que dice la pluma inspirada. Se representa al tercer ángel como volando por en medio del cielo, simbolizando la obra de quienes proclamaron los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángeles. Están todos relacionados. ¿Qué le parece la idea? Todos el tercer ángel. Están todos relacionados, uno solo, ¿no? Sino que es el tercer ángel que se va desarrollando hasta completarse como un todo, ¿no? ¿Perdón? Claro, ya debería venir el Señor Jesús, ya. Se refiere, ¿no? En el tiempo final. Eso vamos a ir estudiando en detalle cada uno de ellos, ¿ya? Ahorita estamos haciendo el preámbulo, en realidad, para que ustedes vean algunas definiciones importantes. Mensaje de los 3 ángeles, página 173.3. Miren lo que dice allí. Quienes han tenido el privilegio de oír la verdad deben dar un sonido distintivo a la trompeta al proclamar el mensaje del tercer ángel, que abarca todo incluido en el primero
y segundo mensaje. ¿Qué le parece? ¿Está más claro o no? ¿No es cierto? O sea, todo ese mensaje del tercer ángel. Se debe emprender y llevar a cabo líneas de trabajos especiales como la obra médico-misionera. Esta obra debe realizarse en conexión con el mensaje evangélico para ese tiempo. Eso significa, hermanos, que cuando nosotros vamos a proclamar este mensaje del tercer ángel, debe ir acompañado ¿con qué obra? Con la obra médico-misionera. También es que lo que pasa es que la obra educativa es también parte del mensaje de los tres ángeles. Nosotros lo vamos a ver acá. ¿Ya? Y en esa obra educativa, la obra educativa va acompañada también con la obra médico-misionera. O sea, son una sola. Sí, es una sola. Es por eso nosotros tenemos necesidad de predicar, primero, el verdadero evangelio, el mensaje del tercer ángel. Y segundo, el verdadero plan de Dios, la verdadera estrategia que Dios tiene para la predicación de este evangelio. Primeros Escritos, página 259. Miren lo que dice ahí. Primeros Escritos, página 259. Ahora nosotros pasamos aquí a hablar acerca de las experiencias. Estamos pasando a un nuevo tema ahora. El tema de ahora que nosotros vamos a estudiar, hermanos, son las experiencias de cada uno de los ángeles. Así que hemos estudiado ya las definiciones importantes y ahora nosotros vamos a entrar a las experiencias. Es decir, que cada mensaje va acompañado de experiencias. No solamente es ir y predicar, sino son que usted tiene que pasar por esas experiencias. El pueblo de Dios, el movimiento adventista pasó por esas experiencias. Fueron duras. Fueron momentos de prueba, difíciles como pruebas similares a lo que ustedes están pasando. Pero ellos tuvieron el conocimiento de la verdad presente, ya no tenemos que no necesitamos volverlo a descubrir, porque ya están, pero eso no significa que no nos consagremos a Dios como ellos lo hicieron combatiendo contra el pecado. Primeros Escritos, página 259, mira lo que dice. Me fueron mostrados 3 escalones. Los mensajes del primer ángel, del segundo y tercero. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque, una clavija de sus mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Esa es la manera como obtuvo esos mensajes. Así que no fue así nomás las experiencias que tuvieron en el pasado. Es más, ahí mismo en Primeros Escritos, página 256, mira lo que dice. ¿Ven? Muchos de los que aceptaban el tercer mensaje, miren bien, y no habían tenido experiencia en los 2 anteriores. Experiencias, ¿ah? No es solamente conocimiento intelectual. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno, ¿para qué? Para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores, le indicaban el camino del santuario celestial. Les decían, miren, pasa por acá, este es el camino, el acceso que se entra hacia el lugar santísimo. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Ahora miren lo que dice luego, otras citas más respecto a las experiencias. Si él hubiera pasado, aquí habla de un hermano con D, que se le menciona pero no se le dice el nombre, si él hubiera pasado por las experiencias del pueblo de Dios, a medida que él lo ha guiado durante los 40 años pasados, estaría mejor preparado para aplicar correctamente la Escritura. Otra, el pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Aquellos que en su experiencia estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación de los mensajes del primero y el segundo y el tercer ángel, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios. Tenemos un adversario que no duerme. ¿Y qué más?
y que trabaja constantemente con las mentes humanas que no han tenido una experiencia una experiencia personal en relación con la enseñanza del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Entonces, hermanos, ¿tenemos que tener nosotros estas experiencias o no? Miren lo que dice la pluma inspirada en Mensajes Selectos, tomo 2, página 127. Noten lo que dice, página 127. Estos mensajes, primero, segundo y tercer ángel, cuando se los recibe y se obra de acuerdo con ellos, mira lo que dice la pluma inspirada, llevan a cabo ¿qué? Su obra de preparar a un pueblo que permanezca en pie en el gran día de Dios. Entonces, ¿cómo es que se debe tomar esos tres mensajes? Cuando se los recibe y se obra de acuerdo a ellos. ¿Cómo hemos de obrar de acuerdo a ellos? Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. ¿Cómo hemos de obrar de acuerdo al mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel para permanecer en pie en el gran día de Dios? Si investigamos las Escrituras para confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Solamente leo la primera parte de la siguiente diapositiva, por favor. Tanto el corazón como el entendimiento deben ampliarse. En este tiempo de prueba no es suficiente tener un conocimiento intelectual de la verdad. Se debe hacer una obra de corazón. El Señor no utilizará a un obrero que no haya experimentado ¿qué? La verdadera conversión. No se puede combinar los agentes de Dios con los de Satanás. Mientras haya quienes pregunten, ¿quién es el Señor para que le sirva? Mientras que prevalezca una falta de fe en Dios, que quienes presentan la obra del mensaje del tercer ángel actúen como personas convertidas. ¿Deben ser convertidas aquellos que presenten el mensaje del tercer ángel o no? Por supuesto. ¿Deben obrar de acuerdo a lo que dice el mensaje del primero, segundo y tercer ángel? Amén. ¿Verdad? Es por eso que mientras que hemos entrado al santuario celestial, para poder tener estas experiencias, debemos limpiar el templo de nuestra alma, dice la siguiente cita. En segunda, está eso en Olson, 13 Crisis Year, página 276. Cristo está ahora en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo? Está haciendo expiación por nosotros, purificando el santuario de los pecados de la gente. Eso es lo que nosotros decimos. Pero ese es Cristo, Él está allá. Y nosotros, ¿qué dice mala cita? Luego debemos entrar por la fe, ¿dónde? En el santuario con Él. ¿Cómo? Debemos comenzar la obra en el santuario de nuestra alma. Debemos limpiarnos de toda contaminación. Limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo mismo dice la siguiente cita. La siguiente cita, Cristo está limpiando el templo celestial y los pecados del pueblo y debemos trabajar en armonía con Él sobre la tierra. Hermanos, limpiando el templo del alma de su contaminación moral. Todos tenemos que unirnos, tanto miembros como líderes, pastores, todos tenemos que unirnos y trabajar en coordinación, en armonía con lo que Cristo está haciendo en el santuario, purificando nuestra alma. Veamos los tres verbos, por favor, que aparecen vamos a entrar ahora sí en mensaje del primer ángel, ahora sí. Mensaje del primer ángel, recién ahora. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Apocalipsis 14, versículo 7. Leámoslo. Alguien que quiera participar leyendo este texto. Versículo 7. Diciendo a gran voz, ¿qué dice? Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahora miren ustedes que hay aquí tres verbos. Vamos a estudiarlo. ¿Cuál es el primer verbo? Temed. ¿Cuál es el segundo verbo? Adorad. ¿Y cuál es el
tercero, temed a Dios, adorad. ¿Y cuál es el tercero? Y dadle gloria. Darle gloria. Son tres cosas, ¿no? Temed, adorad y dadle gloria. ¿Por qué es que el Señor habrá escrito estos tres verbos? ¿Por qué es que son tan importantes? ¿Es que nos ayudan en algo estos tres verbos en nuestra vida espiritual? Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 489. Leámoslo, por favor. La obra del juicio, que comenzó en 1844, debe continuar hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que debe extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Y para que los hombres, noten aquí, estén debidamente preparados para subsistir en el juicio investigador, el mensaje les manda: temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Así que para prepararnos ante el juicio investigador, para permanecer en pie ante este juicio, nos manda estos tres verbos, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Bien, vamos a la primera parte. El Conflicto de los Siglos, página 489, miren lo que dice. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra, y que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, ¿qué cosa deben hacer? Obedecer su ley. ¿Qué le parece? Así que, hermanos, la adoración es algo muy importante. Por eso es que cuando nosotros decimos hay que adorar a Dios, ¿cómo lo hacen? Orando a Dios. ¿Qué más? Cantando. ¿Qué más? Sirviendo a Dios. Lo adoramos, ¿no? De diversos modos. También, entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, Dios quiere que en esa adoración los que adoran guarden su ley, ¿no? Conflicto de los Siglos, página 490. En el capítulo 14 de Apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren al Creador, y la profecía expone a la vista una clase de personas que, como, miren bien aquí, resultado del triple mensaje, guarden los. O sea, hermanos, que cuando usted ponga en práctica estos tres verbos, y cuando usted pase por el primero, segundo y el tercer ángel, ¿cómo se espera al final? ¿Cuál será el resultado? Guardar los mandamientos de Dios. Es por eso que nosotros vemos esto en Apocalipsis 14:12, que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es un resultado. Usted pasa por tres ángeles, pero no es que solamente es una predicación intelectual. Son, ¿qué cosas cada una de ellas? Experiencias espirituales. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros no estamos pasando por experiencias, ¿cómo llegaremos al tercer ángel? A ver, les pregunto. ¿Cómo vamos a poder predicar el mensaje del tercer ángel si no hemos empezado por el primero? Y si el primero yo no lo conozco, ¿cómo llegaré al segundo? ¿Se dan cuenta lo muy delicado que es esto? Mira lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 489. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras. Y aquí lo aclara, lo confirma lo mismo que acabo de decir. En esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para subsistir ante el juicio, tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. Miren lo que dice. Y después de eso, hermanos, después de eso viene la parte final, que es la adoración, donde se incluye el día de reposo, el sábado. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 14:7 dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Y a qué nos hace recordar estos tres espacios que Dios ha creado? A la creación. ¿Y la creación a qué nos hace recordar? Al día sábado, ¿no? Es por eso que dice ahí, en la página 490 del Conflicto de los Siglos, la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste
en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios el sábado. Forma parte del fundamento de la adoración divina. Así que cuando los hombres van a proclamar ese mensaje, el mensaje del primer ángel, tienen que sí, de todas maneras, guardar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ustedes se acuerdan de que hay iglesias que recientemente se han levantado obedeciendo este mandato de adorarlo guardando el día sábado, ¿no es cierto? Entonces, es porque están en esos comienzos del mensaje del primer ángel. Ahora vamos a los verbos. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? De hecho, hay textos que nosotros vamos a verlo, pero vamos a leerlo acá. La primera definición que aparece es la que está descrito por el libro de estudios sobre los Gálatas, la página 265. Miren lo que dice la definición. Temer a Dios es un solemne llamado a abandonar la visión, ¿qué? Ególatra del antiguo pacto. ¿Ustedes recuerdan cuál es la visión ególatra del antiguo pacto? Mejor dicho, ¿ustedes saben qué es el antiguo pacto? ¿Alguien sabe? Les explico, si en caso ustedes no pueden saberlo ahora. Dios dio sus leyes, ¿no es cierto? Y el Señor dice en el libro de Éxodo 19, 7, 8, que vamos a leer enseguida, dice, Éxodo 19, 7, 8, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, ¿qué dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es el antiguo pacto. En esas palabras Dios le estaba diciendo a su pueblo, miren lo que yo voy a hacer. Miren ustedes cuáles son mis promesas. ¿Entienden? Y el pueblo de Israel dijo, sí Señor, nosotros vamos a obedecer tus promesas. No me entienden. Yo soy el que voy a cumplir mis promesas. Ustedes no tienen por qué esforzarse en cumplir mis mandamientos. De Dios siempre han sido las promesas. Y sus palabras son poder. El tuyo es creer y obrar de acuerdo con tu voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el antiguo y el nuevo pacto es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el antiguo pacto Dios promete y el pueblo quiere cumplir esas promesas. En el nuevo pacto Dios promete y Dios es el que se propone hacer esas promesas en ti. Tú debes creer. ¿Entiende la idea? La diferencia. El pacto es el mismo. ¿Entiende? Entonces, el yo no debe primar en el alma. El yo no debe decir, no, yo voy a hacer esto, yo hago lo otro, yo voy a hacer tal cosa porque voy a estar bien con Dios. No debe primar eso. No debe ser el conjunto de actividades las que me acercan a Cristo, sino que Cristo debe obrar en mí para obrar de acuerdo a las actividades que Él quiere poner en mi vida. ¿Entiende la idea? No es escoger tus propios caminos, sino es tú someter tus caminos a los caminos de Dios, a la voluntad de Dios. Y así que eso es temer. Por eso que tenemos algunos textos acá adicionales que de repente pueden dar alguna idea sobre esto. Proverbios capítulo 8, por ejemplo. Proverbios capítulo 8. Busquen en sus Biblias, Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Qué dice? El temor de Jehová es ¿qué? Es aborrecer el mal. ¿Qué más dice? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Hermanos, el temor de Jehová es
es apartarse de todo tipo de soberbia y arrogancia. Y en la soberbia y en la arrogancia, ¿qué cosa es lo que se fundamenta? ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es lo que lidera allí? El yo, ¿no? Por eso en el libro de Proverbios también en el capítulo 3, también tenemos esto, mira, ve. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7, y ustedes conocen bien este texto. Proverbios 3, 5 al 7. ¿Qué dice? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. En otras palabras, no dejes espacio para el yo y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en qué? Todos. O sea, no dejes ni un camino, hermanos. No dejes territorio para el yo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de Él. Entonces, hermanos, el temor de Jehová, por lo tanto, no es abandonar la visión ególatra del antiguo pacto, el yo. No es abandonar mis propios caminos. Claro, eso es temer a Jehová. Y darle gloria, ¿qué significaría? Veamos la siguiente definición, hecha por N.G. de Juan. Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro, y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. Esto está en Comentarios Bíblico Adventista tomo 7. Ahora, noten una cosa aquí. Cuando hablamos acerca de carácter, hermanos, entonces, ¿cómo es que se desarrolla el carácter? ¿El carácter de dónde viene? ¿Cómo es que uno desarrolla el carácter? Miren lo que dice la pluma inspirada. Voy a esto, mente, carácter y personalidad. La siguiente cita dice de esta manera, miren. Debemos recordar que la voluntad es ¿qué cosa es? El resorte de todas las acciones. Esta voluntad que constituye un factor tan importante del carácter. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que hace que el carácter sea el producto? El carácter llega a ser el producto de algo que es el resorte. ¿Pero cuál es el resorte? La voluntad. Y la voluntad, cuando la voluntad opera como un motor, llega a un resultado. ¿Cuál es ese resultado? El carácter. Un factor tan importante del carácter humano fue en ocasión de la caída entregada al dominio de Satanás. Desde entonces él ha estado obrando en el hombre para expresar y ejecutar su propia voluntad, pero para completa ruina y miseria del hombre. Y así, hermanos, la única forma que podemos glorificar a Dios es ofreciéndole nuestra voluntad, porque la voluntad es la que finalmente va a producir el carácter. En momento de pruebas, en momento de tentaciones, cuando tenemos que tomar decisiones, porque eso es la voluntad, son decisiones que tenemos que tomar, entonces es el momento en el que el carácter se va a formar. ¿Lo entienden ustedes? Miren lo que dice la siguiente cita, Testimonio para la Iglesia, tomo 1. Vi que muchos tienen que aprender en qué consiste ser cristiano, ya que no se trata de serlo de nombre. En cambio, significa tener la mente de Cristo, sometiendo la voluntad de Dios en todas las cosas. Ojo aquí, sometiendo la voluntad ¿en qué? En todas las cosas. La voluntad, la voluntad es la decisión que tú tienes que tomar, la elección que tú tienes que tomar. ¿Qué dice? No se preocupan de la mejor manera de glorificar a Dios. Sometiendo la voluntad a Dios en todas las cosas, no se preocupan de mejor manera de glorificar a Dios. ¿Cómo vas a glorificar a Dios entonces? Sometiendo la voluntad a Dios, ¿en qué? En todas las cosas, hermanos. Temer a Dios y darle gloria. Su única preocupación consiste ¿en qué? En el yo y en cómo gratificarlo. Esa religión carece de valor. Los que la poseen serán pesados y hallados faltos. Hermanos, entonces cuando nosotros tememos a Dios y damos gloria a Él, dejamos a un lado, apartamos a un lado nuestra propia voluntad, y a fin de que la voluntad y solamente la voluntad de Dios
sea revelada. Voy a pasar a unas cuantas diapositivas, por favor. Voy a tener que dejarlo de tarea. La siguiente, por favor. Ya. Me parece que ahí está, ¿ya? Dice, sin embargo, el sacrificio infinito de Dios al dar a Jesús, su Hijo amado, como expiación por el pecado, lo habilita para decir, sin violar un solo principio de su gobierno: entregaos a mí, dadme esa voluntad, quitadla del dominio de Satanás y yo tomaré posesión de ella. Entonces pondré a obrar en vosotros para querer, el querer y hacer mi beneplácito. Cuando recibimos el ánimo de Cristo, nuestra voluntad viene a ser como su voluntad y nuestro carácter se transforma a semejanza del suyo. Hermanos, entonces un gráfico más o menos de temeridad de gloria es así como como el que aparece después. Voy a pasar a otra diapositiva, así, ¿ves? Temer a Dios es quitar el yo, y dar de gloria es entregar mi voluntad al Señor, revelar su carácter, el carácter de Dios, y la forma de que ese carácter se forme es a través de ¿qué? De someter mi voluntad ¿a qué? A su voluntad. Mejor dicho, en todo tiempo nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a todas las cosas, en todas las cosas de esta vida, ¿no? Hay una cita que está un poco más adelante, ahora paso a otra parte. Hay una cita que me gusta mucho, está en la General Conference, ahí justo, que dice, ¿qué es pues glorificar a Dios? Mira lo que dice esta definición. Es estar en la situación en la que Dios, y solamente Dios, se manifiesta en la persona. Y es el propósito de la creación y existencia de cada uno de los ángeles y de los seres humanos. Consiste, dice otra definición, en estar hasta tal punto vacío del yo como para que solo Dios se manifieste, en que toda palabra, todo cuanto se manifieste, venga únicamente de Dios y hable solo del Padre. ¿Qué le parece esa definición? Preciosa, ¿verdad? Pasamos al siguiente punto, adorar. Porque Apocalipsis 14:7 dice, y adorad a aquel que hizo, ¿no? El cielo, la tierra, ¿no? Y la fuente de las aguas. Entonces, ¿qué cosa viene a ser adorar? Mire lo que dice Conflicto de los Siglos, página 489, por favor. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra, y que le adoren como el creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo deben obedecer su ley. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable, ¿no? 1 Juan capítulo 5:3 y Proverbios 28:9. Y hay muchas citas más, por ejemplo, hay varias citas, pero de todas voy a escoger una que está al final, que está en Salmo 5:7. Miren lo que dice: adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Así que la adoración exige obediencia a la ley de Dios. Y nosotros tenemos que el texto de Apocalipsis 14:7 hace una clara alusión al cuarto mandamiento del Decálogo. Porque recordemos que cuando Dios creó los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, hizo como señal, como sello de esa creación, puso ¿cuál? El cuarto mandamiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, el cuarto mandamiento aquí se exalta. Porque si alguien adora en la santidad a Dios, ¿cuál es el sello o la señal de que esa persona es santa? O del que aquel que está adorando es santo. ¿Cuál es esa señal? El sábado. Por eso dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Y miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 491. Leemos. El deber de adorar a Dios estriba en las circunstancias de que Él es el Creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia.
El sábado no es una señal de la soberanía, es una señal de la soberanía de Dios. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Se dan cuenta? Y continuando con esto, en Conflicto de los Siglos dice, en la página 491, el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este y no otro contiene el nombre del legislador y de su autoridad. El sábado será la gran prueba de lealtad. Entonces, hermanos, nosotros sabemos acá que el sábado prácticamente es la señal de que nosotros adoramos, o aquellos que adoran están obedeciendo la ley de Dios. La ley de Dios. Entonces, hasta aquí nosotros hemos estudiado esto, y la siguiente cita, la siguiente parte, la que vamos a estudiar es el evento. Y le voy a mencionar ya anticipadamente, como a la manera de ilustración, lo que respecta a lo que es el evento y la experiencia. Miren. Bien, miren. Mensaje del primer ángel. 1831 empezó la predicación de William Guillermo Miller. Mensaje del primer ángel, ¿en qué año fue predicado? 1843. Acá tenemos entonces, acá vamos a poner los eventos que sucedió, y aquí la experiencia, las experiencias, ¿ya? Arriba de este ángulo, este es un ángulo, si lo ven con rojo. Entonces, en el evento, hay un evento aquí. ¿Cuál es ese evento? ¿Qué es lo que, cuando hablamos de evento es porque hay un tiempo ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el evento? ¿Qué dice? Temed a Dios y dadle gloria porque, ¿cuál es el evento? El juicio. Ese momento del juicio está por llegar. El juicio investigador. Es el evento. Y ante este juicio investigador, los hombres celebran ese juicio, santificando sus vidas. Lo tenemos en Levíticos 23, versículo, ¿qué? 27 al 30, ¿no? Pero lo vamos a leer luego. Acá hay una experiencia, la experiencia del pueblo de Dios. Y esta experiencia es una experiencia de purificación de pecados, de un tipo de pecados, pero que ahorita vamos a leerlo. Este es un tipo de purificación que nosotros vamos a leer luego. Pecados manifiestos. O sea que pecados que son visibles, eso es lo que se ve. Ahora, vamos a la primera parte entonces, al evento, al juicio investigador, y leamos Levítico 23, 27 al 29. Levíticos 23, 27 al 29. ¿Qué dice? A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Ahora les pregunto, ¿qué hacía el pueblo de Israel en el tiempo que ellos estaban en el día de la expiación? La expiación es 10 de Tishri. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? A ver, ¿qué dice ahí el texto? Hemos leído que dice que tenían que afligir su alma, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Leamos lo que dice la pluma inspirada. Cristo en su santuario, página 95. Cristo en su santuario, página 95. Dice allí, una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario.
Se debía dejar de lado toda ocupación, y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y ¿qué más? Y profundo escudriñamiento de corazón. Eso es lo que decía el pueblo de Dios. ¿Qué le parece? Se tenía que purificar su alma, ¿no? También lo hemos leído es en Conflicto de los Siglos, página 544, que me parece que ya es muy evidente, la siguiente diapositiva, donde vemos nuevamente la misma experiencia, la parte de rojo en especial. Todos debían afligir sus almas, dice, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor si no querían verse separados del pueblo de Dios. Y la parte, el párrafo, el nuevo párrafo, en la parte final dice, hay que escudriñar hondo y sinceramente el corazón. Está hablando a nosotros, los adventistas. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. Entonces acá está diciendo que cuando el juicio investigador empieza, nosotros debemos deponer ese espíritu liviano y frívolo, o sea, espíritu mundano, al que se entregan tantos cristianos de profesión, tantos cristianos que profesan. Empeñada lucha esperan a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones. Y también Mensajes Selectos, tomo 2, página 472, miren lo que dice, que las iglesias que pretenden creer la verdad y predican la ley de Dios, observen esa ley y se aparten de toda iniquidad, que cada miembro de la iglesia resista las tentaciones que le invitan a practicar el mal y a complacerse en el pecado, que la iglesia comience la obra de purificación delante de Dios, mediante esta obra de purificación tan solo es el comienzo, hermanos, porque purificar significa erradicar el pecado, el mal. Dice, ¿mediante qué? El arrepentimiento, la humillación y la investigación profunda del corazón, porque nos encontramos en el verdadero día de la expiación, en una hora solemne cargada de posibilidades eternas. Y así nosotros tenemos esa experiencia. Hasta aquí lo que viene a ser el evento es el evento del mensaje del primer ángel. Y claro, nosotros tenemos una cantidad de citas que aparecen acá. Solamente leer las partes en rojo de la experiencia del mensaje del primer ángel sería muy bueno para que ustedes puedan darse cuenta cuáles fueron los pecados de los cuales ellos se purificaron, los del movimiento adventista en el año 1843, y lo vamos a ver leer en la siguiente cita. Está ahí, miren, solamente en rojo, miren, vean. Fueron proclamados en su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios se había propuesto cumplir por medio de ellos, dice, ¿no? Los frutos del movimiento adventista, ¿cuáles fueron? El espíritu de humildad y el examen del corazón. El espíritu de humildad y el escudriñamiento del corazón. Y 2, el renunciamiento al mundo y la reforma de la vida. El primero es el que es la experiencia que va a continuar tanto en el mensaje del primer ángel como en el mensaje del segundo ángel e incluso hasta el tercer ángel. Se va a manifestar el renunciamiento al mundo y la reforma de la vida de la misma manera, pero se va haciendo un poco más de fuerza cuando llegamos al segundo ángel. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, diapositiva. Entonces, en Primeros Escritos, en la página 232, nosotros leemos la parte final, solamente los pecados. Esta obra purificadora de las almas, dice, desviaba los afectos de las cosas mundanas y los conducía a una consagración no sentida hasta entonces. Conflicto de los siglos, en la página 416. ¿Qué dice ahí? Dice, su tono y sus ademanes cambiaban y daban la amonestación del juicio con poder y solemnidad. Acá está hablando de los que predicaban este mensaje. Empleando las palabras mismas de las Sagradas Escrituras, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Reprobaban los pecados del pueblo, condenando no solamente la inmoralidad y el vicio,
sino también la mundanalidad y la... Entonces, hermanos, esta es la experiencia que nosotros tenemos que pasar como pueblo de Dios. Y exhortaban a sus oyentes a huir de la ira venidera. La gente oía temblando. El espíritu convincente de Dios hablaba a sus corazones. Muchos eran inducidos a escudriñar las santas escrituras con profundo interés. Los intemperantes y los viciosos se enmendaban. Otros renunciaban a sus hábitos deshonestos. Y se realizaba una obra tal que hasta los ministros de la iglesia oficial se vieran obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en el movimiento. Quisiera que leyéramos la siguiente parte, y si se dan cuenta, aquí hay pecados interesantes, eran pecados manifiestos los que estaban dando, lo que por lo menos la sierva de Dios menciona acá, yo observo que son pecados manifiestos. Cuando hablamos de pecados manifiestos, decimos pecados que se ven públicamente, son evidentes. Entonces, leo de esta manera. Aunque sabemos que la purificación iniciada dado al comienzo del juicio investigador, Cristo haría una obra de purificación progresiva desde el primer ángel hasta el tercero. Lo podemos ver al aconsejar desde 1844 y en 1855 sobre la reforma en la vestimenta. En 1863 la práctica de la reforma pro salud. Y luego en 1872 sobre la educación. Esta es la razón por la que los pecados de los cuales se purificaban, los que esperaban a Jesús en 1843, eran pecados manifiestos, o que eran prácticamente visibles, ¿no? Lo tenemos en primeros escritos, se nombran algunos de ellos. Por ejemplo, ¿cuáles son los pecados? Vemos a continuación. Lo tenemos en primeros escritos, página 234. Lo vamos a mencionar. Hurto, desfalco y otras formas de deshonestidad, lo vemos en la página 233. Otro tipo de pecado, indiferencia espiritual, especialmente hacia familiares y amigos, ¿no? La 3, vemos amor a las cosas mundanales como riquezas, comodidades y ambiciones egoístas. Y la 4, vemos formalismo religioso y apostasía dentro de las iglesias, ¿no? Y así que, si repaso, en forma de imágenes, vemos, por ejemplo, ahí, robo y explotación. Y continúo, la siguiente, apropiación ilícita. Continúo con la siguiente, estafa. Y así, o otras formas, porque claro, el tipo de estafa y la apropiación son variadas. ¿Qué más? ¿De qué más se menciona? Desfalco también, ¿no? Desfalco, si usted lo ve, la palabra desfalco, como en su definición, dice malversación. Apropiación indebida, fraude contable o financiero. ¿Qué más se ve? Indiferencia familiar, igualmente. ¿Qué más se veía? Amor a las cosas mundanas, como riquezas, comodidades y ambiciones egoístas. Eso es lo que la sierva de Dios está mencionando en esta cita. ¿Qué más se ve? Se ve formalismo religioso y apostasía dentro de la iglesia, ¿no? No sabemos las maneras cómo es que se hayan dado, pero la cuestión es que estaba viendo formalismo religioso y apostasía dentro de la iglesia. Entiendo que el secularismo había invadido la iglesia y ellos se conformaron con esas prácticas mundanales, ¿no? Y así de esa manera, hermanos, nosotros hemos llegado a lo que es el mensaje del primer ángel y entraremos en una próxima sección a lo que viene a ser el mensaje del segundo ángel en sus experiencias. Hasta aquí hemos llegado a esto, purificación de los pecados manifiestos. ¿Cómo usted empieza esta purificación? La purificación indica erradicar, eliminar, extirpar, limpiar los pecados que hay en nuestra alma. ¿Cómo es que dice que la sierva de Dios que uno debe empezar? ¿Cómo? Arrepentimiento. ¿Qué más? Humillación. Y el último, escudriñamiento profundo del corazón. Esa es la obra que Dios quiere que haga. Eso es solamente el mensaje del primer ángel. Hasta ahí hemos llegado por hoy. Para que ustedes vean de que no solamente es un mensaje, son experiencias que el pueblo de Dios pasó. Y que esas experiencias, cuando nosotros recibimos ese mensaje, hermanos, nos apartamos del mal, nosotros tenemos que también obrar, como dice la sierva de Dios, de acuerdo a ellas o no.
obrar de acuerdo a ellas, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Oramos, por favor, nos vamos a poner de rodillas para orar. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición que tú nos das de tus palabras. Gracias por los mensajes que tú nos trajiste como iglesia, como pueblo escogido. No porque tuviéramos alguna piedad en nosotros, sino porque tú nos amaste, Dios. Y sé que a cada hermano, a cada uno de los que has invitado a esta iglesia, a la iglesia verdadera, a la iglesia de la profecía, a la iglesia del tiempo final, la iglesia que tiene el mensaje final para este mundo, la iglesia que va a predicar este mensaje del tercer ángel con su testimonio, como Cristo en nosotros. Tú los has llamado, Señor, para que ellos puedan seguir tus pisadas. Te ruego, Dios, por ellos, para el valor, la valentía que les des, para que tomen decisiones, para que sometan su voluntad, Señor, a tus caminos, en todas las cosas, en cada ámbito, que entren en una comunión contigo y que formen hábitos de depender enteramente de ti en toda palabra que sale de tu boca. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.